Vale, hoy vamos a ver unos cuantos conceptos nuevos. Hoy va a ser una clase breve y la idea es que, bueno, tenéis ya bastante material, que lo vayáis viendo y no quiero que todos los vídeos sean muy grandes. Bien, vamos a ver el concepto de dos movimientos. El concepto de dos movimientos es un concepto muy simple y nos va a ser muy útil para testear el comportamiento de entrada de trampas. El concepto de dos movimientos es este. Tenemos un conjunto de dos movimientos y una vez que se active este patrón, el cual se activa en este punto, entonces y solo entonces vamos a buscar una trampa en cualquier punto de este rango, es decir, aquí. Bien, repito, tenemos dos movimientos, entonces nos viene aquí el precio y aquí buscamos una trampa bajista. Otro caso, tenemos dos movimientos y, por ejemplo, vamos a imaginar que aquí hay una mecha y aquí tenemos un pivot. Bueno, pues aquí también vamos a buscar una trampa. A ver un caso más real, por ejemplo, algo así. No, este ejemplo no me vale. Vale, aquí podríamos operar y aquí podríamos operar. ¿Por qué? Porque tenemos ya el patrón 1, 2. ¿Vale? Este es un tipo de trampas que son muy cómodas de backtestear porque son muy cómodas de ver. Voy a ver si encuentro algún ejemplo. A ver. A ver, estamos en eurodólar H4. Bien, cualquier ejemplo no nos puede servir. Por ejemplo, mirad, aquí tenemos este mismo. Aquí tenemos, a ver, 1, 2. Tenemos ya activado el doble movimiento, ¿vale? Entonces, el único pivot que tenemos en este caso es este. Cuando el precio viene aquí, así, aquí es donde vamos a operar. Esta es la operación. Fijaros que ya, una vez que ocurre el siguiente movimiento, ya lo descartamos. ¿Por qué lo descartamos? Muy simple, porque ya tenemos el movimiento en sentido contrario. Tenemos 1, 2 para arriba, 1, 2, pero ahora tenemos 1, 2 para abajo. Tenemos 1, 2 para abajo. Por lo tanto, ahora estamos esperando trampas aquí. Estamos esperando ventas. Bien, el esquema es el siguiente. Tenemos 1, 2, por lo tanto, aquí compras, ¿vale? O sea, cuando pongo aquí compra significa que compramos en todo este escenario. Incluso si viene aquí, aunque traspase aquí, entendemos que este es la última trampa operable. Ahora, ¿qué ocurre si nos hace este patrón? Que es el que tenemos aquí. Cuando nos hace este patrón ya nos está rompiendo el esquema de doble movimiento y nos lo está quebrando en sentido contrario. Ahora tenemos un movimiento, dos movimientos, pero ya los tenemos para abajo. Luego, entonces, aquí que estamos buscando, ventas aquí. Ventas en todo este movimiento. ¿Que la trampa ocurre aquí? Pues aquí vendemos. ¿Que la trampa ocurre aquí? Que aquí vendemos. ¿Bien? Es un concepto bastante simple y la forma de anotarlo en el backtest es también bastante simple. Es cuando estemos analizando una trampa, por ejemplo, vamos a imaginar que yo estoy analizando esta trampa. Bien, un parámetro del backtest que vamos a ver que vamos a poner en el Excel, en la hoja de datos, va a ser algo como proviene de un 1-2, está en un 1-2. Si estamos evaluando esta trampa en compra, aquí vamos a ver que sí hay un 1-2 activo. ¿Vale? No os tenéis que ir a temporalidades superiores ni mucho atrás y ver si está esto aquí. No. Olvidaros de eso. Es tan simple como esta trampa. ¿Está dentro de un 1-2? Sí o no. Ya está. Es 1 o 0. Porque ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que tengamos este escenario. A ver,
esto. Y entonces aquí estemos buscando compras, vale. Pero nos puede ocurrir que aquí tengamos uno interno. Entonces, si aquí nos viene una venta, ¿qué pasa? Que aquí estamos comprando, sí, estamos comprando en esta frecuencia, en este movimiento. Pero en este movimiento de abajo también tenemos un 1-2 bajista y una trampa bajista. Entonces, esto es operable, ¿vale? La forma más fácil de simplificarlo es olvidar siempre lo más antiguo, centrarnos en lo más reciente. En lo más reciente. Si estamos operando esta trampa, ¿qué es lo más reciente? Vamos hacia atrás. ¿Veis? Que tenemos ya el patrón. 1, 2 y quiebra. Patrón activado. Si, por ejemplo, estamos analizando esta trampa, vamos hacia atrás y vemos, hay que ir despacito para ver los pivots, vemos 1, 2 y quiebra. Ok, patrón activado. Si, por ejemplo, tenemos esta trampa, aquí tenemos patrón. Si os fijáis, aquí es un movimiento. Necesitaríamos que este no lo tenemos. Luego, entonces aquí no hay patrón. No hay patrón 1, 2. Seguimos viendo. Por ejemplo, cualquier trampa. Aquí, suponiendo que aquí hay una entrada. Esto es compra. ¿Tenemos un 1, 2? No, no tenemos esto. No lo tenemos. Por ejemplo, aquí. Tenemos 1, 2. Y aquí tenemos. Sí, correcto. ¿Vale? Va a haber un porcentaje de trampas que van a tener el patrón 1, 2 y otro porcentaje que no. Bien, ¿de qué nos va a servir esto? Es un filtro más. Un filtro más. El que no sepa lo que es un filtro, podéis veros el primero o el segundo vídeo, no recuerdo cuándo hablaba de ellos. Un filtro solamente sirve para comprobar si hay alguna anomalía. Podemos preguntarnos qué ocurre si operamos todas las trampas que están dentro de un 1-2 o las trampas que no están en un 1-2, porque nosotros cuando estudiamos un patrón no lo estudiamos porque sea rentable, a lo mejor puede que no sea rentable. Entonces, si un patrón no es rentable, lo contrario sí lo es. ¿Verdad? Si siempre que se da este patrón y aquí compro, esto a la larga no sale rentable, ¿qué voy a hacer? Pues no operarlo, tan simple como eso. Para eso nos sirve el backtest, para descartar, para filtrar. El filtro es siempre doble sentido, buscamos optimizar ganancias y minimizar pérdidas. Bien, eso por un lado. Luego, otro patrón que vamos a utilizar para filtrar va a ser el siguiente. Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, el siguiente concepto va a ser el de tendencia de 2 y 3 movimientos. Esto también lo podéis extrapolar a 4, 5, 6, 7 movimientos, pero por lo general el 90% de ellos va a estar aquí contenido. Entonces es el siguiente patrón. El 1-2 que hemos visto antes es una tendencia de 2 movimientos. Si le añadimos un movimiento más, es una tendencia de 3 movimientos. ¿Vale? Esto es algo muy típico en libros, cursos, etc, etc. El tema es que nosotros no lo utilizamos como lo utilizan la mayoría de los cursos, lo utilizamos sin casarnos con ningún resultado. Es decir, no vamos a suponer que el hecho de que la tendencia sea hacia abajo o tenga 2 o 3 movimientos va a darnos una mayor o una menor probabilidad de que el precio tire hacia abajo. No, lo único que vamos a hacer es utilizarlo para filtrar. Es decir, nos vamos a cuestionar si esto nos va a dar o no nos va a dar una rentabilidad. Bien, es lo mismo de antes. Vamos a ver algún caso. Por ejemplo, vamos a imaginar que estamos operando esta trampa.
Y vamos a imaginarnos entonces que aquí tenemos 1, 2, 3. Bien. Como veis, aquí tenemos un movimiento mayor. Voy a terminar de trazarlo todo. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3. Esto sería un movimiento 4, 5. Esto es uno de 6. Sería uno bastante heavy. Entonces, cuando vayamos a evaluar esta trampa, podemos hacer notar que esto está dentro de un conjunto de 6 movimientos. Es tan simple como eso. Esto se puede complicar muchísimo, pero la idea es que sea simple. Y para que sea simple, es así, no hay más, no hay que darle más vueltas. Cuando estemos operando esta trampa bajista, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver dónde está esta trampa. Tenemos 2 movimientos hacia abajo. Bueno, pues esto es una tendencia de 2, ya está. En este caso, cuando tenemos una tendencia de 2 y además está dentro de este segundo movimiento, anotamos que está dentro del 1-2. Todos son parámetros. Bien, ¿qué va a ocurrir cuando hayamos analizado muchas trampas? Va a ocurrir que vamos a tener operaciones y vamos a tener anotado, por ejemplo, número de tendencia, vamos a tener 2, 3, 4, 2, 6, 2, 12, 3, 4, etc, etc. Entonces, una vez que tengamos todos estos números, los vamos a filtrar y vamos a decir, ¿qué ocurre si solo opero las que están en un 2 movimientos? O las que están en un 3, o las que están en un 4. ¿Qué ocurre si solo opero las que están entre 2 y 6 y no opero las que están entre 7 y 12? ¿Vale? Entonces, esto nos va a ir forjando nuestro modelo. Vamos a tener probablemente cuando grafiquemos la rentabilidad de todo el modelo en bruto significa dándole a todos los NT, vamos a tener algo así, y cuando vayamos perfilando y vayamos eligiendo la operativa en función del... Cuando vayamos eligiendo la operativa en función de estos rangos, estos filtros, simplemente lo que vamos a hacer, lo que vamos a conseguir son dos cosas. Uno, que el número de operaciones disminuya. Por ejemplo, si aquí tenemos 1000 en bruto, vamos a tener, no sé, 700. Y que la rentabilidad vamos a tratar de maximizarla. Es decir, vamos a elegir un filtro que nos dé probablemente mayor rentabilidad. Ya vimos en otros vídeos que no siempre buscamos optimizar la rentabilidad, pero en este caso vamos a suponer que sí. Entonces, lo que va a ocurrir es que vamos a tener menos operaciones, va a ser algo así, y entonces el modelo en bruto sería este y el modelo neto o filtrado sería este. Y vamos a conseguir un resultado diferente con un número diferente de operaciones. Todo ello simplemente porque hemos tomado la molestia de anotar estos datos. Bien, esos son dos conceptos bastante útiles que podéis incorporar a vuestras herramientas de backtesting. El tercer concepto que vamos a ver hoy es el concepto de reseteo. Vale, es un concepto igualmente muy simple y consiste en, tiene que haber un movimiento limpio que barra todo el día. En principio vamos a aplicarlo al día, pero esto sería también aplicable a la semana, al mes, etc. Pero en principio con el día es suficiente. ¿Qué significa? Imaginemos, esto es un día, el precio empieza aquí, empieza a barrer, empieza a jugar y de repente hay una vela que abre aquí, que hace así, ¡buu! Y cierra aquí abajo. Esta vela está eclipsando todo el movimiento del día es este de aquí. Cuando una vela o un movimiento, ¿vale? Puede ser también un movimiento. ¿A qué me refiero con un movimiento? Esto es un movimiento. Un movimiento lo localizamos porque está entre dos pivots. Aquí sería el pivot. Este. Si ya es algo así, ya no es un movimiento, ya son dos movimientos. Entonces, cuando es un movimiento, lo vamos a considerar un reseteo. Vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, esto sería un reseteo. Tenemos el precio va jugando y ¡plas! Movimiento fuerte. No, no sería un reseteo
porque de donde nace el movimiento no es el extremo del día. Por lo tanto, esto no es un reseteo. ¿Esto es un reseteo? Tampoco, porque este movimiento no rebasa esto. El reseteo, ya os digo que es algo que no suele ocurrir muy habitualmente, pero de vez en cuando sí ocurre. Por ejemplo, aquí empieza el día, empieza a jugar el precio, empieza a jugar, y de repente hay un movimiento. Bueno, de hecho, esto ocurre en una vela. Una vez que cierra esta vela, ya es un reseteo. Lo vamos a considerar así. Porque solamente estamos mirando de forma local. Ojo. Si estuviéramos mirando toda la tendencia, ¿vale? Sería otra cosa diferente. Si este fuera el caso, un reseteo sería aquello que nos quiebra todo el movimiento. Todo esto, toda esta tendencia. No, no. Aquí estamos mirándolo de forma local, no de forma más global. Entonces, esto sería un reseteo. ¿Vale? El concepto es bastante simple. Por ejemplo, aquí empieza el precio, empieza el precio, empieza el precio y de repente llega una vela que aquí me está quebrando el máximo y revienta hasta aquí, hasta este pivot. No es un reseteo, porque tendría que haber llegado hasta aquí. Incluso si este fuera el pivot, tampoco sería un reseteo. Ha estado cerca, pero no. Vale, ¿cómo vamos a utilizar esta información? Igual que los dos anteriores. Cuando tengamos una operación, vamos a anotar. ¿Hubo un reseteo en el día? ¿Vale? Cuando tengamos tenemos este el día, está así, de repente, plas, plas. Vale, si empezamos a operar aquí, imaginémonos que tenemos una trampa aquí, en compra. Vamos a anotar, una de las cosas que vamos a anotar es el doble movimiento, podemos anotar el número de tendencia que sería una tendencia de dos movimientos. Además, estaría dentro del 1-2, lo que hemos visto en primer lugar, y además habría ocurrido tras un reseteo en ese día. ¿Vale? Ya tenemos tres parámetros. El 1-2, el número de tendencia y los reseteos. Todo esto sería 1-0 o si no. Esto sería un número, 1, 2, 3, etc, etc. Y esto sería un sino o un 1-0, para los que seáis más numéricos. Entonces ya veis que un simple evento, el que cuando antes veíamos aquí una trampa o cuando antes veíamos aquí una zona, ¿vale? Ya no nos estamos planteando esto de forma local, ya empezamos a incorporar la información que nos está dando el gráfico, que es muchísima. Dentro de que es muchísima, lo que vamos a hacer es acotarla. ¿Cómo? De una forma simple. ¿Vale? Vamos a acercar el precio de manera que lo podamos ver y entender de una forma que sea sobre todo cómoda, que no sea estresante. Vale, esos son tres parámetros nuevos que tenéis para incorporar al backtest. Yo os recomiendo que en un inicio no utilicéis más de 5. ¿Vale? Ya hemos visto la fecha, la hora, si es compra o venta, si es el open del día. Añadir, no añadáis los tres que acabamos de ver hoy, añadir 1 o 2, y el que quiera, es mejor añadir más, pero cuantos más añadáis, más tiempo vais a necesitar para terminar ese trabajo. ¿Vale? Entonces, tenéis que llegar a un compromiso. Vale, siguiente concepto que vamos a ver hoy. Hasta hoy hemos visto formas de entrar limitadas. Vamos a incorporar un nuevo concepto más. Cuando vamos a trabajar con esta vela todo el rato. Una vez que cierra esta vela, que cierra aquí, vamos a imaginar que esta ya es una vela gatillo. Imaginémonos que por lo que sea, esto es una vela gatillo, alcista. ¿Vale? Entonces, vamos a trabajar de varias maneras. Primero, tenemos que tener localizado el stop loss, sea el que sea. Entonces, vamos a marcar varios puntos. El 50%, que es la distancia que hay de aquí a aquí. ¿Vale? Siempre vamos a hablar del close de la vela, no del high. El high no. Me interesa dónde está el precio ahora y dónde está el stop loss.
Vamos a trabajar con el 50%, con el 33%, que sería el tercio, ¿vale? El 33,3 periódico, y aproximadamente el 66,6 periódico por ciento, que serían los 2 tercios. Vamos a trabajar con esto y vamos a trabajar con una orden stop. La orden stop normalmente lo que perseguimos es que el precio tenga este comportamiento, sea esta la vela, y que cuando reviente hacia arriba, que nos lleve con ella. Por eso la orden stop la vamos a poner siempre muy cerquita aquí, stop. Entonces, estos son los órdenes con los que vamos a trabajar. Este serían orden limit, limit, limit y limit, suponiendo que vamos a comprar. Y si la ponemos por encima de donde está el cierre de la vela, tendríamos una orden stop. Por ejemplo, que el precio hace así y dispara. Esta si nos hubiera entrado, esta limit de abajo no, esta limit de abajo no. Y esta orden stop, sí, también. Que el precio hace así, pues esta orden limit sí, esta orden limit sí y esta orden limit no. Cuanto más tacaños seamos, más improbable es entrar. Que ponemos una limit aquí, sería algo muy extraño, muy, muy, muy tacaño. Bueno, pues el precio hará así, hará así, hará así, y todos los que pongan aquí las órdenes entrarán, pero tú no. Eso sí, el día que entres tú, el beneficio-riesgo será mayor, porque recordad, si esto es un R y este es el TP, pues aquí puede haber 15 Rs para esta orden. Pero el que ponga la orden límite aquí y esto sea un R, dos Rs, tres Rs, a lo mejor aquí tiene tres Rs. Entonces, el que entra aquí abajo con la limit, cuanto más abajo pongáis la limit, ¿vale? Mayor será vuestro beneficio-riesgo, lo que vais a ganar, pero menos veces entráis. O sea, ganáis más, pero disminuir en la frecuencia de veces que entráis. Por lo tanto, es parecido. Y eso es lo que tenemos que comprobar con el trabajo de backtesting. ¿Qué es mejor? ¿Qué es más rentable? ¿Qué me da más operaciones? ¿Entrar con una limit al 50% o entrar con una limit al 33%? Con la limit al 33% vais a hacer más operaciones y con la limit al 50% vais a hacer menos operaciones. Pero cuando cojáis un TP, con la del 33%, ¿qué va a pasar? Que aunque hagáis más operaciones, vais a ganar menos beneficio. Y aquí vais a ganar más beneficio. Ahora, esta es la comparativa que hay que hacer, no simplemente el beneficio. Tenéis que compararlo todo. ¿Vale? Si, por ejemplo, en un modelo salen X operaciones, en otros van a salir menos. Os va a salir así. Esto sería más operaciones, pues limit al 33%. Esto sería límite al 50%. Y recordad, estos puntos pueden estar, este puede estar aquí, este puede estar aquí o puede estar aquí. O sea, no es más rentable algo por entrar antes o porque nos dé más beneficio-riesgo, no. No tiene por qué ser así. El tema está en que nosotros no suponemos nada, no nos casamos con nada, porque hemos visto ya tantas veces cosas que se suponían ciertas que tras comprobarlas numéricamente no eran ciertas, que ya no nos creemos nada. Y eso es lo que, la forma de pensar que vais a tener vosotros a partir de ahora. Simplemente ser críticos con lo que hacéis. Entonces, recapitulamos. Tenemos una vela, la que sea, esta por ejemplo. Close. ¿Que ponemos una orden de compra por encima? Orden stop. Si queréis, para los que seáis más numéricos, esto que sea un porcentaje. Un 15%, por ejemplo. Un 15% de la distancia que hay entre el close y el stop loss. Cogéis un 15% y lo ponéis por aquí. Ya está. Al 50% limit, al 33, al 66. Con estas 1, 2, 3, 4 formas de trabajar, siempre van a ser órdenes pendientes y va a ser una manera muy cómoda de reducir las formas que tenéis de entrar. Ninguna es mejor ni peor, ya os digo, simplemente podéis encontrar un modelo donde lo óptimo sea utilizar una límite al 50, pero a lo mejor ese mismo modelo cambiando algún parámetro, lo óptimo es utilizar una orden stop. Entonces, por eso no existe una receta genérica, depende del modelo. Por eso tenéis que ser vosotros los que saquéis este resultado. No puedo ser yo el que os diga, yo os puedo decir, pues mira, para mi modelo, el R12,
pues lo óptimo es utilizar una limit al 85%. Porque una vez que ya has backtesteado estas maneras de entrar con órdenes pendientes, pues amplías y ya no te limitas a los tercios, ya vas pues por 5%, ¿no? 15%, 20%, 25%, etc, etc, etc. Pero eso es algo que no os recomiendo que hagáis al principio. Al principio deberíais de... Pues más que nada porque no vais a ver una gran ganancia. O sea, el esfuerzo que vais a necesitar para testear todo esto, o sea, desde el 5% hasta el 100%, no va a compensar lo que vais a obtener de beneficio añadido. ¿Vale? Entonces, es preferible que backtestéis 3 o 4 y ya. Y una vez que hayáis acotado, por ejemplo, entre el 33 y el 50 es donde está el óptimo. Bueno, pues entonces puedes decir, entre el 33 y el 50, pues voy a backtestear el 40, el 45 y el 50. Venga, y aquí ampliáis. Pero una vez que ya tengáis analizado lo anterior.